Bueno, acá vinieron, trabajaron, se esforzaron, fueron varones valientes y esforzados. Y me llamó mucho la atención, ¿cómo se llama el grupo de varones? Fares Cabot. ¿Saben lo que significa? Es lindo el cartel. ¿Pero qué significa Fares Cabot? Ajá, sí lo quería agarrar. Portadores de su gloria, aquellos que llevan su gloria. Y es interesante, cuando me dieron el tema, yo decía, Señor, que es un tema lindo, pero al mismo tiempo es difícil. Porque ¿cómo hablamos de ser agradecidos constantemente y en todas las situaciones ante Él? ¿No? Y a veces digo, cuando leo por lo menos la carta de Tesalonicenses, la carta de Tesalonicenses empieza diciendo algo que es importante. Ya fuimos aprobados por Dios. Y termina diciendo que como fuimos aprobados, es decir, soportamos todas las pruebas, pasamos todas las luchas, podemos decir, ahora tenemos que ser agradecidos. Saben que la carta de Tesalonicenses, el propósito es ese, enseñarnos desde el principio los problemas y en el medio de los problemas dar gracias. Y cuando leemos este texto, ¿no? en 1 Tesalonicenses 5, 18, encontramos que también los versículos anteriores tienen una relación estrecha con ese ser agradecidos. Versículo 16 dice, estad siempre gozoso, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y yo digo, para ser agradecidos hay que estar alegres. Y a veces me pongo a pensar, Señor, pero hay momentos en que lo que pasa no me da alegría, ¿no? Y a veces, es más, provoca tristeza. Yo a veces digo, Señor, ¿cómo puedo agradecer o cómo puede agradecer una persona que después de estar muchos años con una familia, por X motivo se divorcian, se separan? ¿Cómo puede esa persona decir, Señor, gracias por esto que está pasando? ¿Cómo puede una persona que quizás está luchando con la vida de un ser querido y dice, Señor, oramos, confiamos, sabemos que eres poderoso, y de golpe parte ese ser querido y uno dice, Señor, ¿cómo te puedo agradecer yo ahora? O a veces, como la pandemia, ¿a cuántos nos dejó sin el fruto del producto de nuestro trabajo? Nos tuvimos que quedar encerrados y no pudimos trabajar afuera. Quizás no ganamos, gastamos todo lo que teníamos y decíamos, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo te puedo agradecer? Sé que estás constantemente conmigo, que es cierto, nunca me faltó, pero ¿cómo puedo agradecerte por esto? Quiero que hoy podamos ver por qué podemos estar agradecidos. ¿Y qué es lo que significa estar agradecido? El estar agradecido por un lugar, o como primer lugar, no es decir, Señor, me alegro porque estoy mal. No. Porque la Biblia también me dice que tengo que llorar con el que llora y gozarme con el que se goza. ¿Eso quiere decir que puedo sentir dolor? Sí. ¿Puedo sentir tristeza? Seguro. Pero dentro de eso también tengo que ser agradecido. Porque a veces pensamos que, bueno, soy cristiano, no tengo que llorar, ¿sabe? Bueno, algunos ya saben, ¿no? Yo estuve en África como misionero y los africanos cuando se muere un familiar, ¿no? Sea la esposa, el esposo, los hijos, lloran durante un día. Después se dice, ya no puedo llorar más porque sé que está con el Señor y ya está, y no llora más. Pero el dolor adentro está. Porque creo que si uno pierde un ser querido tan allegado, el dolor está. Y cuando hablaba con los hermanos de la iglesia, o a veces los mismos pastores, ellos decían, el dolor lo tenemos, pero aprendimos algo como africanos, ¿no? Ellos siempre se identifican mucho con su cultura. Y es que cuando Dios los llevó, y si es cristiano, está en un lugar que merecen, están en su presencia, están con tranquilidad. Los que estamos sufriendo somos nosotros. Pablo mismo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me muero estoy mejor, ya no sufro, no me persiguen, ya me he morido una vez, no me van a matar 2 veces. Pero tenemos que aprender a ser agradecidos. ¿Y por qué Dios nos manda, sí, realmente, por qué Dios nos manda a que demos gracias en cada circunstancia? En las buenas y en las malas. Porque no todo es malo.
en la vida del creyente, yo digo siempre, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces, en realidad, aún todo lo malo que vivimos tiene que ser algo bueno en nuestras vidas. Y eso es lo bueno por lo cual podemos dar gracias. En las buenas es fácil dar gracias, ¿no? Porque cuando agradecemos es una forma de dar gloria a Dios, reconocemos que Él estuvo en lo bueno que nos pasó. Ustedes imagínense, no sé, durante mucho tiempo hicieron el esfuerzo, ahorraron, pasaron dificultades, pero llegó el momento de poder comprar su primera casa, el terrenito para hacerse la casa y estar ahí. ¿No es motivo de decir gracias, Señor? Sí, ¿no? Recién cantábamos gracias, Señor, te doy gracias, ¿no? Y que realmente le damos gracias, en las buenas es fácil dar gracias. Alguien me da algo y yo digo gracias. Aunque no soy tan viejo, pero para algunos jóvenes ya soy viejo, ¿no? Tengo 60 años por las dudas, y viajo en transporte público. Y me acuerdo una vez, yo subí el transporte, todo bien, y me acuerdo que había un chico sentado y me dice, Señor, siéntese. Y fue la primera vez que creo que no dije gracias, porque me hizo sentir que era viejo, ¿no? Y después dije, bueno, gracias, ¿no? Terminé dando las gracias y me senté y me puse a pensar cuántas veces mi mamá me había enseñado eso, cuántas veces lo tuve que hacer de chico, y sentir ahora que otros lo hacen por uno, digo, bueno, hay que agradecerlo, ¿no? Sobre todo en un mundo donde quizás ya no se respeta al otro tanto. Pero cuando alguien es generoso, cuando alguien ayuda a cruzar, hoy justo cuando venía para acá, venía un ciego caminando, tenía que cruzar la calle, yo estaba del otro lado, y un hombre enseguida se acercó y lo ayudó a cruzar, y yo decía, qué lindo, ¿no? Y lo primero que le dijo esa persona no vidente fue, gracias. Cuando recibimos la ayuda, cuando estamos en las buenas, es fácil decir gracias. Pero cuando estamos en las malas, ¿es fácil? Es difícil. Yo me acuerdo cuando yo trabajo, aparte de dar clases en distintos seminarios, trabajo haciendo servicio de catering o comida, ¿no? para eventos. Y vivo generalmente más de eso que de cualquier otra cosa. Y cuando empezó la pandemia se acabaron los eventos, se acabó la comida, se acabaron las fiestas. Y yo digo, Señor, ahora, bueno, gracias porque puedo leer más tiempo la Biblia, puedo orar más y voy a ayunar mucho más seguro que antes, ¿no? Si antes me costaba, me diste una manito para poder ayunar más. Y me acuerdo que yo vivo con una familia amiga y la familia me decía, ¿cómo podés estar contento y alegre a pesar de la situación que está? Y les digo, porque nada escapa a los planes de Dios. Cuando estamos en las malas o cuando en tiempos son difíciles, lo que nos ayuda a dar gracias a Dios es un acto de fe. Es la fe que podemos depositar en nuestro Señor, que el Señor tiene todo bajo control. Y cuando Dios tiene todo bajo control, ahí es que realmente podemos aprender a dar gracias. ¿Podemos dar gracias realmente en los tiempos difíciles? Sí, porque por muchas cosas podemos estar agradecidos a Dios en los tiempos difíciles. Podemos dar gracias a Dios por tener un Dios que está trabajando por encima de las circunstancias adversas en las que estamos pasando. Crisis económica, crisis de pandemia, por lo menos estos 2 años, crisis a veces del trabajo, ¿no? Porque con todo esto también hay una crisis laboral, pero por encima de eso Dios está trabajando. Y está trabajando en mi vida, en mi interior. Y cuando Dios trabaja adentro, duele. Cuando Dios me hace esperar hasta el último minuto, me inquieta de tal manera que a veces hasta me duele. ¿No les pasa a veces que cuando está en situaciones difíciles parece que el cuerpo no resiste? Parece que las piernas como que se aflojan, le sube la presión, le baja la presión, le sube el azúcar, le baja el azúcar, termina con problemas de hígado y uno dice, pero no comí nada. El cuerpo reacciona ante una situación de crisis y en esa crisis, si depositamos nuestra fe en Dios, Él nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros.
Y en el medio de las circunstancias difíciles siempre está la ansiedad. Siempre está, quizás sabemos que Dios puede hacer algo, pero por otro lado queremos que lo haga ya. Y Dios dice, espera, tranquilo, ya va a llegar. Y nosotros decimos, pero Señor, lo quiero ahora, ya va a llegar. ¿Saben? Cuando estaba en África, yo trabajaba mucho en las aldeas y para ir a las aldeas eran 200, 300 kilómetros y era necesario tener un transporte por lo general un todoterreno. Y yo decía, Señor, necesito ese transporte, porque no es un trabajo mío, es un trabajo tuyo. No es un bien que le voy a sacar un lucro personal, sino es algo para poder servirte de una forma mejor. Y Dios me decía, ya está. Y yo decía, bueno, gracias Señor. Y yo daba, gracias Señor, gracias porque ya está, en tus planes ya está, me lo vas a dar. Y durante un año me hizo esperar ese vehículo. Yo llegué a África con el dinero como para comprar un vehículo. No lo pude comprar. Y en África son muy baratos los vehículos. Pero no estaba el que Dios tenía preparado. Porque cada vez que me gustaba uno que decía, sí, es este justo, Dios me decía, no, yo tengo el que corresponde. Desde donde yo vivía hasta la iglesia donde me congregaba, tenía que caminar 5 kilómetros, porque no había transporte. Y tenía que salir temprano, caminar, llegar hasta la iglesia, volver. Y yo decía, bueno, gracias Señor, porque voy conociendo la ciudad, la gente me va conociendo. Es raro que un blanco camine por África solo, generalmente camina 1 o 2 cuadras, pero caminar 5 kilómetros era raro. Y yo decía, Señor, no entiendo por qué tengo que caminar. Tengo el dinero, los autos son económicos, pero tenía bien en claro que no era el momento de comprarlo según Dios. Para mí era una crisis, tenía una ansiedad por el vehículo tremenda. Yo recibía el dinero a través de transferencia por Western Union, ¿no? Una empresa que envía dinero, yo lo recibía y lo tenía guardado siempre en casa y esperaba y tenía ahí todo. Y digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios me decía, tenés que caminar. Yo soy grande, por no decir, como dicen los africanos, visible, ¿no? Con púlpito a cuesta, ¿no? Ellos dicen, cuando uno es muy grande, ellos dicen, qué visible que estás, ¿no? Y uno ya sabe que está gordo, punto. Y así que si quieren ser diplomáticos, alguien, qué visible, qué lindo que se te ve, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que está una nueva manera de decir gordo cariñosamente. Y porque ellos lo hacen de forma cariñosa, no es despectivo, es cariñoso. Porque para ellos los gordos significa que comen bien y Dios los bendice. Es su manera. Por eso digo, el ser visible es cariñoso. Y Dios me decía, tenés que caminar. Yo decía, bueno, gracias Señor. Y todas esas caminatas a la iglesia, iba 4 o 5 veces a la semana a la iglesia, me sirvió para entrar en estado. Por lo menos en África llegué a bajar unos cuantos kilos. Durante ese primer año yo creo que bajé unos 30 kilos solo de caminando. Pero reales los 30 kilos, no es imaginario. Y yo decía, Señor, Dios me había dicho, yo llegué a la ciudad capital, en el sur del país, tenía que ir al centro del país a hacer el trabajo que realmente Dios me había llamado. Y para ir a ese lugar, sí o sí tenía que tener vehículo. Cuando me despedí de la iglesia, el último día con la iglesia que estaba trabajando en la ciudad capital, que oraron por mí y todo, el pastor pidió que los hermanos dijeran algún testimonio, contaran algo. Es común dar un texto de despedida. A veces también traían fruta, comida para el viaje, porque era un viaje largo. Y muchos de los que se pararon decían, yo quiero agradecer a Dios, y textuales palabras, ¿por qué este loco blanco caminaba por las calles y yo llegué acá a la iglesia? Dice, porque lo veía caminar y digo, ¿dónde va este loco? Porque no es común que el blanco camine, por eso se lo dije al principio. Y me seguían y entraban a la iglesia. Y cuando entraban a la iglesia,
quizás ellos hablaban su dialecto, yo lo tuve que aprender, y como todos hablaban su dialecto, cantaban en su dialecto, se quedaban y aceptaban al Señor. Por lo menos 100 personas llegaron a la iglesia por ver caminar a uno. Para mí era una tortura, pero Dios estaba trabajando. Estaba trabajando en mi vida, pero también estaba trabajando donde estaba, en la vida de los otros. Así que tenemos que aprender a dar gracias en todas las circunstancias, y gracias porque sabemos que Dios en esas dificultades trabaja conmigo, pero también trabaja con los que están alrededor de mí. Cuando ven en mí confianza, alegría, gratitud, los demás reciben del Señor. Somos bendición. Cuando les preguntaron, fue lindo, ¿cómo están? ¿Qué dijeron? Bendecido, prosperado y en victoria. Bien, bendecido. ¿Cómo sería la cara de bendecido? Prosperado y en victoria. Bien, así lo tiene que ver la gente. En el medio de la crisis, la gente lo tiene que ver así, porque ustedes tienen, eso demuestra que están agradecidos a Dios. No hay plata. Bien, Dios me bendice igual. ¿Saben? En la iglesia donde nací, una vez una hermana quedó viuda y su esposo era el único sostén para ella. Quedó viuda joven, con 2 hijos chicos, y ella no dijo nunca que ella no sabía leer, no sabía escribir y tenía muchos problemas de salud como para poder ella salir a trabajar. Sus hijos eran muy chicos y la iglesia, bueno, la ayudó, acompañó durante un tiempo, pero después de cierto tiempo la hermana quedó sola, ¿no? Iba a la iglesia, empezó a ir solamente los domingos y todos pensábamos que la hermana estaba bien y que estaba trabajando o algo. Y llegó el momento de decir que no tenía nada. Tenía solo un paquete de fideo y los hijos estaban cada vez creciendo más, comían bastante. Y ella dice, bueno, tengo el último paquete de fideo y después que Dios haga como Él quiere. Ella hizo los fideos, le dio de comer a sus hijos. Ella no comió para que sobrara para la noche, así sus hijos podían comer por lo menos una vez más a la noche. Y al día siguiente ella confiaba de que Dios iba a hacer algo. Guardó una fuente que había sobrado y ella dice, sobró muchos fideos y los chicos comieron muchos. Le puso un plástico, la metió en la heladera. Cuando va a la noche, saca, los chicos comen y los fideos no se acabaron y comieron bien. Y ella dice, acá hay algo raro. Volvió a guardarlo, dijo, bueno, para mañana van a comer por tercera vez fideos. Cuando va a sacar la bandeja otra vez de la heladera llena de, la fuente llena de fideos. Dice, pero pasa algo raro. Durante una semana comieron de ese paquete de fideos. A la mañana y a la noche. Ella vino y dio testimonio en la iglesia que Dios había provisto lo necesario en alimento para que ellos pudieran comer. Ella decía, yo sé que Dios está conmigo. Sé que a veces no sé qué hacer porque había quedado muy confundida con la muerte de su esposo, porque fue algo inesperado y no fue un accidente, nada, fue una muerte repentina. Y ella dijo, pero Dios tiene cuidado de mí. En el medio de la tribulación, en el medio de la angustia, Dios tiene cuidado y, como decíamos recién, nos prospera. Y a veces no vemos eso en el medio de las dificultades. Y bueno, la iglesia ahí tomó cartas, la ayudó, un hermano le consiguió un trabajo, otra hermana que vivía cerca le cuidaba a los chicos y empezó. Hoy uno de sus hijos, el más chiquitito, es pastor. Y él siempre dice, yo me acuerdo cuando mi mamá lloraba, clamando a Dios,
y durante una semana comimos fideos. Él no se lo olvidó nunca. Y él dice, yo quiero dar gracias a Dios porque Él nos sostuvo. Dice, cuando era chico a mí me dio mucha bronca comer durante todos los días de una semana, mañana y noche, fideos, los mismos fideos recalentados, pero parecían como recién hechos. Sin tuco, sin nada. Fideo hervido y era lo único que tenían para comer. En el medio de las dificultades, Dios trabaja. Quizás no lo vemos ahora. Él se dio cuenta después de grande lo que Dios había hecho. Pero él dice, yo tengo que dar gracias siempre a Dios, a la iglesia que después cuando se enteró nos ayudó, y poder decir, Dios trabaja constantemente. Cuando estamos en tiempos de dificultades, cuando nos pasan cosas que nos duelen, Dios trabaja con nosotros. Dios es el que continuamente trabaja en nosotros. También podemos dar gracias a Dios por la esperanza que va más allá, lamentablemente a veces de la tumba. Cuando oramos por alguien y perdemos a alguien, decimos, Señor, se fue. Pero si perdemos un ser querido que es cristiano, siempre tenemos esa esperanza de que en el día de la resurrección nos encontraremos todos juntos. Nuestra esperanza no termina en lo que pasa acá en la tierra. Nuestra esperanza va hasta la vida eterna, hasta la adoración. Dios trabaja y podemos dar gracias, podemos dar gracias. Eso no significa que me ponga a bailar una chacarera, una samba o un carnavalito. Significa que el dolor lo tengo, pero le puedo decir, gracias Señor, porque todavía hay una vida que es mejor que esta. Una vida que no me va a separar de aquellos que quiero, ni siquiera me va a separar de tu presencia. Entonces, podemos dar gracias en el medio del dolor, aún aunque haya una tumba entre medio. Pero podemos estar gozosos de que hay una vida eterna que nos espera. También podemos dar gracias por lo que el Salvador hace con nosotros o lo que hizo con nosotros, ¿no? Cuando estaba dirigiendo los cantos, él decía, gracias Señor por la cruz, ¿no? Gracias por el amor demostrado. Cuando cada uno de los que estuvo orando agradeció por la familia, agradeció por ser jefes de familia, ¿no? Una de las cosas que es interesante por la cual podemos agradecer. Y saben que a veces nos olvidamos que en el medio del dolor podemos decir, Señor, gracias porque viniste como un bebé donde no tenía dónde estar. Que le prestaron un padre, porque José no era el padre carnal, le prestaron un lugar donde acostarlos, en un pesebre, que es un lugar donde los animales comían, en un establo, porque ni siquiera en su propia casa, y en una ciudad de donde eran sus padres, pero donde ellos no vivían ahí. Era un pesebre que demuestra muchas dificultades, un lugar hasta casi sombrío, pero lo interesante es que ese niño nació allí y nos trajo vida a todos. Por el nacimiento de alguien que surgió, nació en medio de dificultades. Salió del pesebre, lo llevaron hasta Nazaret. Los magos avisaron a las autoridades que había nacido el rey de los judíos y vino una persecución. Y en la persecución se fue con sus padres hasta Egipto. ¿Se acuerdan la historia, no? de Jesús? Es bien conocida. Dificultades tras dificultades, pero sus padres y aún el propio niño daba gracias a Dios. Lo encontramos que cuando vuelven lo llevan a celebrar una Pascua y se lo olvidan los padres en el templo. 3 días después se acordaron que Jesús había ido con ellos. ¿Qué pasa si ustedes salen y se olvidan a su hijo en algún lugar? Crisis, ¿no? Saben, bueno, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y cuando nació mi primera sobrina, yo estaba chocho llevando a mi sobrina por todos lados, salía a hacer mandados con ella. Fui hasta el almacén con el carrito, hice las compras, agarré la bolsa y me fui. Y mi sobrina quedó en el almacén con la almacenera,
que menos mal que era almacén de barrio, no era de barrio como acá, ¿no? Un barrio bien del interior. Y cuando llego, mi hermana me dice, ¿y Pilar? Que es el nombre de mi sobrina. Te digo, me la olvidé. Mi hermana casi me mata. Fui a buscarla y aprendí de lo que es ser tío y ser un tío que nunca más se puede olvidar a un bebé en otro lado. Eran otros tiempos también, ¿no? Pero yo me imagino la desesperación de José y de María buscando a ese niño. ¿Dónde lo encontraron al niño? Hablando con los grandes sabios y entendidos de la época y se maravillaban del conocimiento de ese niño. En el medio de la dificultad, Dios seguía trabajando. En su dificultad, bendecía a otros porque se olvidaron al niño. Y en el mismo pasaje dice, en Lucas, haciendo la comparación, dice que Jesús crecía en estatura, o sea, físicamente, también crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Es decir, tenía un crecimiento íntegro de una forma general. En el medio de las dificultades siempre hay bendiciones, por lo cual podemos dar gracias. Pero Jesús siguió creciendo. Empezó su ministerio y terminó su ministerio en la cruz. El lugar más doloroso y el lugar que era nuestro lugar. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese estado en la cruz? ¿Cómo me hubiese sentido yo? Pero él dijo, Señor, como decían también en el transcurso de la reunión, perdónale porque no saben lo que hace. Dio gracias. Es una forma de agradecer eso. Es decir, Señor, gracias porque estoy yo, no están ellos. No lo entienden, pero ya va a llegar la manera de que lo entiendan. La cruz era mi lugar. Así que yo puedo estar agradecido por lo que hizo el Salvador, sí, pero también tengo que estar agradecido con el Jesús que resucitó y se transformó en rey. Porque ese rey es el que a mí me hizo más que victorioso en cualquier situación difícil. Cuando vemos lo que significa más que victorioso es ser el hincha de la tribuna. Cuando gana nuestro equipo de fútbol, decimos ganamos, ¿no? Nos tomamos del triunfo de ellos para decir, bueno, yo también alenté todo, así que soy un ganador con eso. Perdón, pero lo que jugaron fueron otros. Y acá es lo mismo. Jesús fue el que jugó el papel importante y yo me aprovecho de eso para decir ganamos. Me puse la camiseta. Y cuando aceptamos llevar la cruz de Cristo, nos ponemos la camiseta y la camiseta dice más que vencedor. Decirle al que está al lado tuyo, sos más que vencedor. Es interesante porque a veces decimos, sí, soy más que vencedor, pero estoy lleno de problemas. No importa, esos problemas ya fueron vencidos. Pensá que ganaste y por goleada. ¿Sí? Que realmente jugaste un partido, alguien jugó por vos el partido y te dio el triunfo. Tenemos para agradecer a Dios por todo lo que hizo y todo lo que ganó por nosotros en la cruz y en la resurrección. La cruz era mi lugar. Él fue mi lugar. Él pagó por mí. Y su resurrección, como Él pagó por mí, también me pertenece a mí. Claro, si yo me dejo guiar por Él y vivir con Él y sé decirle, gracias Señor. Gracias porque quizás lo que pasamos hoy no es nada comparado a lo que Él pasó. Cuando pienso en la cruz, yo siempre digo, Señor, yo creo que ni bien me pusieran, me acomodaran para clavarme los clavos, yo ya me morí del infarto. Porque es una realidad. Pero Él soportó el pecado de todos. Podemos dar gracias por lo sobrenatural que nos ayuda a vencer en los tiempos difíciles. Le contaba lo de esta hermana con los fideos. Y saben, quiero contarles la historia de un hombre llamado Laurentino Mulungo, es un africano,
que él fue fusilado literalmente por un presidente simplemente por ser cristiano, por proclamar ser cristiano. Su cuerpo lo tiraron en un tacho de basura. Y cuando lo fusiló públicamente, el presidente dijo, si quedaba alguien vivo, porque no solo a él, sino fusiló casi a 300 personas al mismo tiempo, dijo, si queda alguien vivo, puedo llegar a pensar que hay Dios. Era un presidente ateo. Este pastor quedó vivo, él y otro más. A este pastor, Laurentino Mulungo, yo lo pude conocer cuando estuve en África. Él me mostró, tenía 27 balas en todo su cuerpo y no se murió. Estuvo mal la gente que lo encontró, porque lo encontraron en el basurero donde muchos iban a veces a buscar comida. Lo llevaron hasta una casa, se mejoró y le decían, bueno, pastor, usted que desde acá no salga. Y dice, no, yo tengo que ir a decir que estoy vivo. Y claro, la gente no quería que él saliera. Era un hombre de mucha fe, pero ya había empezado con una iglesia, la iglesia estaba creciendo, quien lo encontró eran hermanos de la iglesia, y le decían, pero pastor, no vaya. En África, en Mozambique específicamente, cuando el presidente va a un acto, siempre la gente se acerca para darle ofrendas, cantar, a veces le pone como una corona hecha con flores, le regala cintas, por lo menos le extiende la mano, lo abraza. Son bastante accesibles los presidentes en cuanto a eso. Y este pastor fue en un acto justo del día de la independencia del país, se presentó ante el presidente y le dijo que quería abrazarlo. Y el presidente dijo que subiera donde estaba, ¿no? Ya un hombre grande, sube, lo abraza y le saca el micrófono y le dice, yo quiero decirle algo. Y como el presidente pensó que lo iba a elogiar o algo así, dice, usted el día, la hora, le dijo todo. Dijo que si alguno de esas personas que usted mandó a fusilar quedaba vivo, usted podía llegar a creer en Dios. Se abrió la camisa y dijo, mire, 27 balas y estoy vivo. Así que usted no puede decir ahora que Dios no existe. Se lo dijo delante de todo el mundo y le dice, si usted es un hombre de palabra, tiene que empezar a creer en Dios. Lo evangelizó con un garrotazo, digo yo. Y ¿saben qué? El presidente, que no le gustó lo que el pastor hizo, lo puso preso. Y teóricamente estaba ya condenado a muerte en la cárcel. Y él, mientras que estuvo en la cárcel, cantaba, predicaba, y él cuando daba testimonio ya está en la presencia del Señor, pero dice, yo decía, de la cárcel nadie se escapa, de esa cárcel, por lo menos donde estaba él. Dice, y ni siquiera se pueden escapar de mí, porque donde se quieran ir yo lo seguía y le hablaba, hasta que decía, sí, quiero aceptar a Cristo. Le habló a cuanta persona había. Claro, los militares que dirigían y estaban acá por debajo del presidente se quejaron de que este pastor ya causaba muchos revuelos porque hacía cultos de oración y todos empezaban a orar con fuerza y claro, ustedes saben lo que pasa cuando uno ora, ¿no? El enemigo tiembla. Así que lo pusieron en una celda de 1,5 metros por 1,5 metros. Él lo único que podía estar sentado, medio recostado, porque encima era más alto que yo, o sea, bien grande. Pero tenía una ventanita que daba al patio de la cárcel. Y desde esa ventanita pegaba los gritos y decía, llegó la hora de orar. Y lo hacía orar a todos, lo hacía arrodillar y todo el mundo seguía oración. Llegó la queja al presidente, diciéndole, si el presidente daba la orden, lo mataban. El presidente dijo que no, que lo dejen libre, porque ya era loco, que no era que era ni siquiera fanático, dijo, ya es loco. Salió y en
1 año y medio edificó una iglesia enorme. Cuando yo llegué, la iglesia de él tenía 35.000 personas asistiendo, la mayoría de ellos ganado en la cárcel, y cuando le dieron la libertad a los otros locos de la cárcel, habían pegado el mismo espíritu de él de no poder quedarse callado de lo grande que es nuestro Dios. Fusilado, preso, casi sentenciado a muerte, tratado como loco, él siempre dijo: yo doy gracias a Dios, porque nada de lo que me pasó estaba fuera de los planes. Yo lo conocí cuando él ya tenía unos 70 años. Él caminaba por las aldeas y él dice: yo no puedo callarme de lo que es el amor de Dios. Él tenía problemas en su cadera porque algunas balas tocaron su cadera, así que él caminaba unos 10, 15 pasos, se sentaba 1 minuto, se volvía a parar y seguía. Y muchos decían: pastor, quédese acá. Nosotros llamamos a la gente, que la gente ya sabe que usted y sabe quién es. No, yo tengo que ir. La Biblia me dice ir y hacer discípulos. Y yo decía: Señor, yo quiero tener la fe de ese hombre. Yo cuando lo conocí dije: no, yo había leído, yo cuando recibí el llamado para ir a África fue precisamente por esa matanza. Dios utilizó esa matanza para decirme que yo tenía que ir a ese lugar. Y cuando lo conocí fue mi héroe, ¿no? Héroe dentro del país, y está considerado como uno de los héroes. Si ustedes buscan, lo googlean, figura como un héroe, porque gracias a él la bandera de Mozambique también fue modificada. La bandera de Mozambique al principio eran todos rayos de distintos colores con una hoz y el martillo, bien símbolo comunista. Hoy en día tiene un triángulo, tiene rayas, tiene un triángulo, pero dentro del triángulo tiene una estrella que tiene que ver con el Partido Comunista, tiene un fusil, tiene una azada que es para trabajar la tierra y tiene un libro. El presidente que lo puso preso murió y el presidente que vino detrás de él le pidió perdón públicamente. Y le dijo: para pedir perdón a ustedes, para pedirle perdón a él, pedirle perdón a todos los que el presidente anterior había matado en nombre del comunismo. El presidente actual también era comunista, pero él dice: nosotros nunca podemos ir contra la sangre de nuestros propios hermanos. Le queremos pedir perdón y vamos a colocar en nuestra bandera el libro que ustedes tanto siguen, la Biblia. Es la única bandera del mundo que tiene la Biblia puesta dentro de ella. ¿Lograda por quién? Por alguien que dijeron que era loco, alguien que padeció, que sufrió, que estaba condenado y supo decirle: gracias, Señor. Entonces, a veces nosotros no pasamos por esas situaciones, pero en lo que pasemos, aprendamos a dar gracias a Dios. Ver a Dios en todo eso. Es difícil. Yo entiendo que a veces es muy difícil enfrentar ciertas situaciones. Cuando estaba en África, yo hablé con mi mamá y le dije, fue un sábado, le dije: mami, el lunes llego, ¿no? Volvía para ver. Mi mamá santiagueña dijo: te espero con unas empanadas. El domingo, horas después que yo había hablado con ella, que había charlado y estaba re contenta, me llama mi hermana diciendo que mi mamá había fallecido. Yo llegué solo para enterrarla. Y yo decía: Señor, no entiendo. Para mí fue un choque duro. Y le dije: Señor, no lo entiendo, pero vos me hiciste guardar el recuerdo de que cuando me fui, la alegría que mi mamá tenía porque me iba a servir a Dios, y la última voz que escuché de ella la escuché con alegría diciéndome: te voy a esperar. Y ese te voy a esperar, yo dije: Señor, yo sé que como ella era cristiana, me va a esperar allá en los cielos. Y eso fue lo que me hizo hacer un cambio entre el dolor que lo sentí por mucho tiempo, pero también decirle: Señor, gracias, porque todavía tengo una esperanza. Yo no la vi, yo llegué justo cuando terminaba el entierro, ¿no? Porque no podían esperar más o demorarlo más. Yo
tuve que, inclusive el vuelo llegó muy atrasado, así que tenían que enterrarla, así que yo fui solamente para despedirme ahí. Decía, Señor, no lo entiendo, pero sé que estaba en tus planes. Yo cuando te fui, te dije, Señor, cuídala. Era una persona que tenía problemas de salud, y si tiene que pasar algo, prepárame. Y yo digo, Señor, no me preparaste, ¿no? Y después dije, sí, me preparó. Porque una semana antes, yo había soñado de que a mi mamá le pasaba algo. De hecho, la llamé casi toda la semana. Y casi todos los días hablé. Entonces, como el domingo yo tenía que ya estar en otro país para después tomar el vuelo para venir para Argentina, yo le dije, le hablé el sábado, le digo, ya falta poco, nos vamos a ver, y ahí me despedí. Y digo, Señor, tú me permitiste y me mostraste que la cuidaste hasta el último momento. Y quiero agradecerte por eso. Aún en esas situaciones podemos ser agradecidos a Dios. No significa que no tenemos dolor, no significa que no podamos llorar y entristecernos. Significa buscar a Dios en medio de eso. Significa que en el medio de las dificultades, en el medio del dolor, a veces en el medio del rechazo, en el medio de la tentación, en el medio de situaciones amargas, tenemos que decir, Señor, gracias porque en medio de esto tú estás, pero más allá. Tú lo pasaste y me estás enseñando a depositar mi fe en ti. A veces somos ingratos para decirle gracias a Dios, ¿no? Hablábamos al principio de en las buenas es bárbaros, en las dificultades tenemos que aprender por qué darle gracias, pero hay veces que no estamos ni tan mal ni tan bien. ¿Le pasa? Los africanos, cuando uno le pregunta, generalmente uno cuando se ve, hola, ¿cómo estás? Bien, no, más o menos, ¿no? Depende cómo reaccionamos. Ellos, cuando uno le pregunta, ¿cómo estás? Dicen, normal. Y uno a veces, la primera vez que me lo dijeron, yo lo miré y dije, ¿y qué es normal? Dice, ni bien ni mal. Porque para mal estoy bien. Y para estar bien, pero lo que se dice bien, no estoy tan bien, así que estoy algo mal. Entonces para mí es normal. Entonces cada vez que me decía normal, era decir, bueno, no está ni con súper bendecido, ni tampoco atribulado. Es un ser normal. Y en esa normalidad que a veces tenemos como cristianos, nos olvidamos de dar gracias. Porque es normal que vivamos, es normal que respiremos, es normal que podamos tener la fuerza para ir a trabajar. Pero ¿cuánto le decimos gracias a Dios por eso? Gracias, Señor, porque seguro, bueno, cuando nos levantamos, gracias por el nuevo día. Pero ¿cuánto le decimos gracias, Señor, porque tengo que ir a trabajar? Generalmente decimos, ay, Señor, gracias, tengo que ir a trabajar. ¿No? Nos pesa el trabajo. Y el trabajo es gozo del Señor. Él nos llamó para trabajar. Adán, antes de que pecara, ya trabajaba, porque tenía que trabajar en el huerto, ver los animales, juntar algunas frutas. Lo que le hizo mal a Abraham es que ahora iba a sentir el calor del trabajo. Ustedes vieron que cuando uno empieza a trabajar está bien, ¿no? Y empieza a hacer un poco de movimiento, empiezan a caer las gotitas, ¿no? No importa, ¿no? Yo estoy en construcción en mi casa y ayudo a los que vienen a construir haciendo los pastones, porque no tenían trompito. Y yo decía, ay, menos mal que no soy albañil, ¿no? Porque a los 2 segundos estaba hecho sopa. Y dije, menos mal que amasar es más fácil, es solo una mano, la muevo y nada más. Con la pala hay que hacer fuerza con todo el cuerpo, ¿no? Pero qué lindo es decirle, Señor, gracias. Gracias porque me da la fuerza, gracias porque me da la salud, gracias por la familia. Hoy decías, ¿no? ¿Cuántos podemos ser jefe de familia, ser los sacerdotes y le damos gracias? Y a veces somos ingratos con Dios porque decimos, lo tiene que hacer. O a veces decimos, bueno, me maté trabajando y conseguí el dinero para comprarme el primer auto. Voy, lo compro y digo, ay, qué lindo, ya tengo el auto. Y, perdón,
tengo el auto porque Dios me ayudó a trabajar, a ser ordenado en la administración, poder ahorrar y comprarlo. Antes de todo está Dios. ¿Saben? Hay un proverbio que a mí me costó muchísimo entender lo que significaba. Hasta que alguien me dijo, no lo descubrí yo. Pero el proverbio dice, aquel que madrugando bendice a su amigo, le será contado por maldición. Y yo digo, Señor, ¿cómo es esto? Si vos decís que hay amigos que son como hermanos, hay amigos que están lejos, pero son como hermanos en lo cercano. ¿Por qué si yo bendigo a mi amigo a la mañana, me es contado por maldición? Y cuando me explicaron todo el contexto y me explicaron cada una de las palabras, un profesor que tuve, él me dice, lo primero que tenemos que bendecir es a Dios. No tenemos que bendecir ni a la esposa, ni a los hijos, ni a mi vida. Decirle, gracias Señor. Bendigo tu nombre, bendecí mi día. Era la ley de los judíos eso. Entonces después podían bendecir al amigo, a la vaca, a los cabritos, a todo lo que querían. Pero primero era dar gracias a Dios. Hace poco hablaba con un rabino judío y le preguntaba, ¿no? ¿Qué era lo primero que él hacía a la mañana cuando se levantaba? ¿No? ¿Vieron esa pregunta que a veces uno le sale así? Y el rabino me dice, lo que aprendí desde que nací, alabar el nombre de Dios. Yo me despierto y aún mientras que me estoy incorporando, ya voy adorando a Dios y diciéndole gracias. Gracias Dios porque existís. Y ellos dicen, lo primero que dicen, gracias porque existe. Gracias porque me hiciste existir y gracias porque en esta existencia puedo conocerte en cada momento. Son el pueblo escogido de Dios. Están lejos de la hora en este tiempo que Dios está usando a la iglesia. Pero ellos siguen pensando lo mismo y diciendo esas gracias cuando se levantan. ¿Qué motivos tenemos nosotros para agradecer a Dios? Quiero ir concluyendo, ¿no? Y les doy algunos, como dirían ahora los chicos, algunos tips, ¿no? Para hacer. Lo primero que les voy a decir es ahora cuando vuelvan a su casa, cuando abren la puerta, miren todo lo que está dentro de su casa para poder darle gracias a Dios. Empezando por sus seres queridos. Sean cristianos o no, por sus esposas, por sus hijos, por los inquilinos, porque hay gente que a veces hasta tiene inquilinos dentro de la casa. No, yo soy un inquilino en la casa de otra familia. Por los elementos que tienen dentro de la casa, por tener una puerta, por tener gas, luz, agua, por poder decir, Señor, no me hace faltar nada. Aunque a veces alcanza lo justo y a veces me gustaría tener hasta un poco más. Pero con lo que tengo me puedo alegrar y gozar. Es simplemente abrir la puerta. Gracias por el perro. Si tenemos un perro, ¿no? Yo tengo un perro que es mi mejor amigo, ¿no? Y a veces, pobre, le cuento un montón de cosas. Digo, yo sé que no va a contar nada, así que no hay problema que se lo diga, ¿no? Es con quien me confieso, digo yo. Y a veces le digo, menos mal que no me responde, porque si fuera como algunos animales de la Biblia, el burro que habló y un día llega a hablar, salgo corriendo, ¿no? Pero tenemos elementos por lo cual agradecer. Y en el agradecimiento también es demostración de amor. No es solo decirle a la esposa cuando llegas, gracias por estar conmigo, gracias porque me aceptaste hace tanto tiempo que estás conmigo. No, gracias porque cada día el amor va creciendo. Y háblele de ese amor, háblele de esa característica, háblele como si todavía fuera la primera vez que la vieron y quedaron con boca abierta, ¿no? Y si todavía no tenés una esposa, bueno, agradecé que por lo menos como estás, podés esperar hasta que Dios te dé la esposa. ¿Saben?
bueno, yo perdí a mi esposa, ¿no? Y yo desde chico decía, cuando me convertí, decía, Señor, yo no sé quién va a ser mi esposa, pero yo quiero que a partir de ahora la bendigas, que bendigas a esa persona, ¿no? A los solteros les animo a que hagan eso. Empiecen a bendecir hoy la que va a ser su esposa, y las mujeres también pueden empezar a bendecir al que va a ser su esposo, ¿no? Decirle, preparalas para que me acepte con mis defectos, con mis ronquidos, con no sé, lo que sea, ¿no? Cada uno se conoce. Prepararla de tal forma que proveele de todo lo que necesita, pero que cuando nos conozcamos y nos unamos y seamos una familia, no tengamos nada repetido. ¿Sabe? Cuando me casé, fue interesante que yo compraba ollas y compraba algunas cosas para cuando me casara, por fe. Pero nunca se me ocurrió comprar platos, vasos o cosas simples de todos los días. Cuando conocí a la que fue mi esposa, yo le decía, mira, yo no sé si te van a gustar, son ollas compradas por hombre y a las mujeres les gusta generalmente elegir sus ollas, les encantaron. Ella me dice, ¿sabes que yo tenía lo mismo? Yo desde cuando dije quiero casarme empecé a comprar platos, vasos, cafetera, tetera, así que cuando armamos la casa teníamos todo, nada repetido. Creo que lo único que teníamos repetido eran repasadores, porque los dos éramos fanáticos de repasadores, ¿no? Pero después yo decía, Señor, gracias, porque aún en esas pequeñas cosas me mostraste que era la persona justa. Por eso te digo, anímate a dar gracias, anímate a ejercer la fe. El ser agradecidos a Dios es empezar a caminar en esa fe, en saber que aún en las dificultades Dios nos hizo más que vencedor. Aunque quizás vengan pruebas difíciles, somos más que vencedor. Aunque perdamos a veces lo que más amamos, también somos más que vencedor. Dios es el que hace en nosotros algo nuevo cada día. Pero para que Él lo haga, yo tengo que decirle, gracias Señor. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque caminás en todas estas situaciones, caminás conmigo. ¿Saben? El profeta Nahum da un texto que me encanta. Y dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Qué bueno decirle, Señor, sos bueno. No importa que perdí un ser querido, no importa que perdí el trabajo, no importa que estoy sufriendo para saber cómo voy a pagar la tarjeta o las deudas que tengo. Pero Señor, tú eres bueno. En el libro de Lamentaciones, Jeremías viene contando todo el desastre que es. Y en el medio del libro, justo en el medio, donde la crisis era mayor, donde literalmente se comían a sus hijos cuando se morían, él dice, bueno es Dios y grandes son sus misericordias y grande es su fidelidad. Dios siempre es fiel, si nosotros estamos dispuestos a ser agradecidos. ¿Te animás a darle gracias a Dios por lo que tenés, lo que ya sabés que tenés, sin llegar a tu casa? Ponete de pie. Y voy a pedir si podemos cantar el último coro que cantábamos, Señor. Gracias, te doy gracias, Señor, ¿no? Porque ahí dice, nos diste libertad, me llenas de gozo, me transformás. Y eso es lo que nos tiene que dar la fuerza para darle gracias a Dios. Y entender que en cada momento podemos darle gracias.